Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente acá en su programa Shalom, Shalom Jerusalén. Es una bendición, un privilegio para mí el poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta preciosa hora. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? En este momento pues vamos a estar estudiando la palabra del Señor y vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando, Cuidado cómo te ejercitas, y hoy vamos a estar tratando nuestro segundo tema, el cual es Oremos de acuerdo al ejemplo. Vamos a estar aprendiendo acá, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de estarnos ejercitándonos en este importantísimo tema para nosotros los creyentes. Así que para dar inicio vamos a orar y vamos a poner este momento en las manos del Señor y de igual manera para que Él ministre nuestros corazones y nuestras mentes. Ore conmigo entonces. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta preciosa hora, dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este espacio, Padre eterno, y poder enseñar tu palabra. Te ruego que tú seas ministrando la mente y el corazón de cada uno de los hermanos que están escuchando y viendo este programa, Señor. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Gracias por ser tan bueno. Amén y amén. Amén. Entonces, el tema es oremos de acuerdo al ejemplo, y nuestra porción bíblica va a estar en Mateo capítulo 6, versículo 5. En esta porción bíblica el Señor Jesucristo nos va a enseñar la manera en cómo nosotros debemos de orar. Aquí están las instrucciones sobre cómo debemos de practicar este ejercicio. Leo el versículo 5 únicamente, pero el estudio lo vamos a tener hasta el versículo 8. Pero dice el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Ejercitarse, hermanos, es el hábito esencial que todo atleta debe tener para rendir dentro de sus participaciones deportivas. Si un deportista no se ejercita, no practica sus ejercicios, entonces no va a rendir adecuadamente en el área donde él esté trabajando en el deporte. Por lo tanto, para que él pueda rendir, tiene que tener mucho cuidado de cómo se está ejercitando. De la misma manera es con nosotros los cristianos, quienes debemos de tener un hábito de ejercitarnos constantemente. Si el atleta no se ejercita, entonces no va a tener la capacidad para poderse desenvolver adecuadamente donde él está jugando o participando. De igual manera nosotros los cristianos, hermanos, si nosotros no nos estamos ejercitando constantemente, no vamos a rendir, no vamos a hacer lo que realmente Dios quiere que nosotros seamos dentro del reino, dentro de este lugar que Él nos ha puesto para servirle a Él. Por lo tanto, hermanos, la oración es tan esencial para nuestra vida y este ejercicio debemos de estarlo practicando constantemente. Siempre he enseñado esto, hermanos, de que la oración, no hablamos de la oración en cuanto a tiempo, sino en cuanto a constancia. Puede ser un minuto, pero que ese minuto sea diario. Puede ser 5 minutos, pero que esos 5 minutos sean diarios. No estamos hablando de tiempo, estamos hablando de constancia. Como dijo el apóstol Pablo, orar sin cesar. Pero lo importante es que lo practiquemos. La oración es uno de los ejercicios que debemos de practicar en el caminar cristiano, ya que este es el motor que nos impulsa a nosotros para seguir avanzando. La oración nos impulsa, la oración nos mueve, la oración nos mantiene en el caminar cristiano que nosotros debemos de tener. Por lo tanto, para que sea efectiva la oración y obtener la respuesta divina, hay que tener cuidado de cómo orar y orar de acuerdo a las instrucciones que Jesucristo nos ha dado a nosotros. Acá en estos versículos que vamos a estar estudiando, aquí están las instrucciones que el Señor Jesús nos da a nosotros para poder ejercitarnos adecuadamente dentro de este ejercicio que tiene que ver con la oración. La advertencia del Señor Jesús en cuanto a la oración. Las advertencias son muy importantes y Jesucristo siempre dio advertencias a sus discípulos mientras les enseñaba y nos sigue dando advertencia a nosotros.
¿Qué son las advertencias? Son esa especie de avisos, son esa especie en el cual el Señor Jesucristo nos quiere abrirle el entendimiento y los ojos para que nosotros tengamos mucho cuidado de no caminar mal, de no hacer las cosas mal. Las advertencias son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Entonces vamos a nuestro primer punto en cuanto a este tema. Oremos de acuerdo a la instrucción. Y el primer punto que tratamos es que la oración no se haga como lo hacen los hipócritas. Ese es el primer punto. El versículo 5 entonces el Señor Jesucristo dice, y cuando ores. Es esencial que esta palabra es importante porque nos habla de que la oración siempre va a ser algo cotidiano en nuestra vida. Y Jesucristo está dándolo por sentado de que nosotros vamos a orar constantemente. Y por eso Él dice, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas. Vamos a explicar un poquito de lo que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Para los primeros tiempos del Imperio griego, el término hipocresía se utilizaba principalmente entre las cortes y tenía que ver con un discurso, incluyendo, ¿verdad?, sus mímicas y gestos. Principalmente esto lo usaban los abogados cuando defendían a sus clientes ante un juez. Por lo tanto, al principio la palabra tenía que ver con un discurso, con lo que decía el abogado o con lo que decía el juez. Luego, hipócrita vino a definir a un actor, alguien que representaba un papel, representaba un personaje dentro del teatro griego. Por lo tanto, vino a tener un significado transferido donde daba a entender que la vida humana es un teatro. Entonces, la tarea del actor tenía que mostrar la conducta de un personaje. En sentido falso, llegó entonces a decirse que la hipocresía era un fingimiento o era un pretexto. Por lo tanto, hipocresía ya dentro del Nuevo Testamento tenía que ver con el trabajo de un actor. Prácticamente lo que estamos hablando de la hipocresía es de alguien que pretende ser alguien de lo cual no lo es. Por lo tanto, ¿verdad?, se define como un hipócrita. Entonces Jesucristo acá en el versículo 5 dice, no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas. Jesucristo describe a los hipócritas como aquellos que no sabían discernir los tiempos, que tenían una apariencia que distorneaba entonces el deseo de hacer la voluntad divina. Jesucristo definió a los hipócritas como aquellos que no sabían discernir los tiempos, porque sabían discernir cuando iba a llover, pero no supieron discernir el momento que estaba pasando con la presencia del Señor Jesucristo. Jesucristo advierte a los discípulos diciéndoles que cuando ellos oren no sean como los hipócritas, porque ellos tendían a hacer este tipo a ejercitarse en la oración de una manera inadecuada y por lo tanto tuvieron la desaprobación de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a este ejercicio. No sabían entonces entender esto ellos. Jesucristo sí los definió así de igual manera entonces como hipócritas que no supieron, ¿verdad?, qué es lo que Jesucristo les estaba trayendo en ese momento, lo que Él estaba representando. Entonces estaban mostrando una apariencia de santidad muy equivocada. Estaban actuando siendo santos, pero en realidad no lo eran. Por lo tanto, Jesucristo dice que en la oración los hipócritas hacían esto, amaban el orar en pie en las sinagogas, con el propósito, ¿cuál? De que la gente los mirara, que cuando se reunían en las sinagogas, ellos empezaban a orar. Y entonces al orar en pie, la gente se les quedaba viendo y ellos pues decían, qué buenos son para orar. Hay una parábola que nos relata Lucas, donde Jesucristo dijo que se presentaron ante el altar dos personajes. Uno era un fariseo y otro era un publicano. El fariseo estaba de pie diciendo su oración, ¿verdad?, pero insultando al publicano que estaba de rodillas con su frente al suelo pidiéndole perdón al Señor.
Ahí podemos ver entonces lo que Jesucristo quiso decir cuando dijo, no sean como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas. Otra de las cosas que ellos hacían era que oraban en las esquinas. Por lo general en aquellos tiempos, en las esquinas se reunían todas las personas con el propósito de hablar de temas, ¿verdad?, de la actualidad, el tema de moda, política, ciencia, nueva religión, nuevas enseñanzas. Todo esto se hacían dentro de las esquinas y a los fariseos hipócritas les encantaba orar en las esquinas. ¿Cuál era el propósito? Que la gente los viera. Ellos mostraban entonces en esta mala manera de practicar la oración una actitud ostentosa, una actitud en la cual lo único que querían era que la gente los viera, los saludara, que la gente les aplaudiera. Jesucristo entonces dice que ya tienen su recompensa, que ya tienen su recompensa. O sea, en realidad Jesucristo nos quiere advertir a nosotros que cuando oremos tengamos cuidado de no caer en esta mala práctica que hacían los fariseos. Oremos, es importante orar. Estemos en oración constante. Si no hablamos con Dios, entonces nosotros vamos a tener muchos problemas. El primer punto entonces que tratamos es que la oración no se haga como la hacen los hipócritas. Segundo punto que trato con ustedes, la instrucción de una oración con poder y resultados. El versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú cuando ores, dice el Señor Jesucristo. Esto es para que el creyente, ¿verdad?, alcance una rectitud mayor a la que practicaban los fariseos hipócritas, ¿verdad? Que cuando oremos, entonces nosotros mostremos una actitud diferente ante la presencia del Señor. Orar en secreto, y eso es lo que está aconsejando aquí el Señor Jesucristo, que oremos en secreto. Si el tiempo de orar ha llegado, hay que entrar a la casa y buscar un lugar privado en el cual nosotros, ¿verdad?, podemos orar a nuestro Padre que está en lo secreto. En aquel tiempo, ¿verdad?, las casas no eran como hoy en día, que se dividen en cuartos. Hay sala, cocina, 3 cuartos y los baños. No, antes era un solo cuarto. Ahí estaban todos. Ahí estaba el papá, la mamá, los hijos. Y si el hijo ya se había casado, también ahí estaba con su esposa. Pero había un cuarto específico. Ese cuarto era único porque allí el padre de familia aguardaba todo el alimento. Era como una alacena, era un lugar donde, ¿verdad?, podían aguardar estos alimentos. Por lo tanto, cuando Jesucristo dice, entra en ese cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Es importante entonces que al ejercitarnos adecuadamente en la oración, nosotros vamos a cosechar los mejores resultados obteniendo la recompensa del Señor en público. Y es lo que dice el Señor Jesucristo, que cuando nosotros oramos en secreto, obtendremos nuestra recompensa en público. Por lo tanto, hermanos, va a orar, hágalo en secreto. Venga al Señor. ¿Tiene algún problema con alguna persona? Venga al Señor en secreto. ¿Tiene alguna situación difícil en su vida personal? Venga al Señor en secreto, en oración. ¿Tiene algún problema familiar? Venga al Señor en secreto a orarle a Él, y le aseguro que usted va a recibir la recompensa del Padre y lo va a hacer en público. La gente va a ver, se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo y va a empezarse a preguntar, ¿cómo es posible esto? Ahí usted se va a dar cuenta que lo que Dios ha dicho en su palabra, Él lo cumple. Hágalo. Es importante que nosotros tengamos cuidado al momento de orar. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quería evitar al enseñarnos esto a nosotros? Que caigamos en esa situación en la cual, en lugar de adorar al Señor, en lugar de darle la gloria al Señor, recibamos la gloria nosotros. Por eso es importante que entendamos que el momento de oración va a ser siempre entre Él y nosotros. Ahora, cuando se programa un tiempo de oración en la congregación y toda la congregación se reúne, ahí no hay ningún problema, porque es dentro de la congregación en el cual vamos, nos acercamos al Señor y oramos a Él.
¿verdad? Y lo hacemos ahí entre todos los hermanos, pero siempre Dios nos va a recompensar en público porque el vecindario, la comunidad se va a dar cuenta de que Dios está obrando en nosotros. Entonces la instrucción del Señor es que si lo hacemos en secreto, entonces vamos a tener una oración poderosa y de resultados, que es lo que queremos nosotros alcanzar. Y por lo tanto, tengamos cuidado de cómo nosotros estamos practicando este ejercicio espiritual. Con esto voy a mi tercer punto. Que la oración, dice el Señor Jesucristo, no sea un libreto como el de los paganos. Lea conmigo el versículo 7, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería ellos, ¿verdad?, serán oídos. Jesucristo dice entonces que nuestra oración no sea un libreto. Cuando Jesucristo se refiere en este versículo al decir que los paganos, ¿verdad?, nada más tienen un palabrerío cuando se acercan a su deidad, él quería decir de que sus oraciones eran como un libreto, eran como preparadas, eran escritas de antemano por alguien o por ellos mismos. Entonces, la oración, dice el Señor Jesucristo, no debe de ser de una manera en la cual, ¿verdad?, se va a repetir continuamente o cada vez que vengamos ante Dios. No es la manera. Porque no estamos hablando, hermanos, al utilizar la palabra palabrería, no se está hablando de que vamos a hablar mucho o vamos a repetir la misma oración cada vez que nos acercamos al Señor o la misma petición cada vez que nos acercamos al Señor. No se está refiriendo a eso, porque nosotros podemos acercarnos al Señor cuantas veces querramos con la misma petición, tal como lo hizo la viuda en aquella parábola con el juez injusto. Venía con su misma petición constantemente hasta que el juez le hizo lo que ella le pedía. Nosotros podemos venir con la misma petición constantemente. Tampoco estamos hablando acá que las oraciones largas son prohibidas por el Señor Jesucristo, que únicamente son cortas. No, no tiene nada que ver con eso, sino que habla de un libreto, de repetir la misma oración todo el tiempo con las mismas palabras, ¿verdad? En la Biblia podemos encontrar oraciones largas que impactaron, como oraciones cortas que también fueron de impacto, como la oración de Jabes y como la oración de Salomón al dedicar el templo que había construido. Por lo tanto, Jesucristo advierte que nosotros como sus seguidores no hagamos lo mismo que hacen los gentiles, los paganos, al usar palabrería, o sea, palabras inútiles, sin sentidos, creyendo que así van a ser escuchados, ¿verdad? Entonces no se condenan las oraciones largas, ni se condena, ¿verdad?, las oraciones cortas, sino que lo que se está condenando acá es la mala práctica de hacer oraciones preparadas para repetirlas constantemente, como lo que tradicionalmente, ¿verdad?, se le enseñaron a muchos, de tal vez repetir el Padre Nuestro, tal como está escrito. A eso se refiere el Señor Jesucristo, que con repetir una cantidad de Padre Nuestro, con eso ya vamos a obtener la petición. Jesucristo quiere que evitemos eso, que nos acerquemos al Señor, le pongamos nuestra petición cuantas veces queramos ante Él, pero que nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestro ser, le presentemos a Él nuestra necesidad constantemente. Tenemos que venir a Él confiadamente, como nos dice el escritor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Hay que venir confiadamente, traer todas nuestras necesidades ante la presencia del Señor, pero no en un libreto, sino como naturalmente se necesita en ese momento. Por lo tanto, lo que el maestro quiere dar a entender, que como hijos de Dios no caigamos en esta manera equivocada de ejercitarnos en cuanto a la oración. La oración es importante, por lo tanto, ejercitémonos adecuadamente para que tengamos resultados eficaces en nuestra vida espiritual. Si no nos estamos ejercitando, hermanos, en la oración, estamos peligrando. Estamos en una situación bastante difícil y si lo estamos haciendo mal, es importante que lo corrijamos. Hoy en día, hermanos,
tenemos la oportunidad y la libertad de poder orar al Señor en cualquier momento. Jesucristo nos abrió el camino para poder traer nuestras peticiones a la presencia del Señor. Simplemente necesitamos el momento adecuado, el lugar adecuado para traer nuestras peticiones a nuestro Señor Jesucristo. Con esto, hermanos, ahora voy a mi cuarto punto que estamos tratando acá. Que nuestra oración sea con confianza en un Dios que nos conoce. Acuérdense muy bien eso, Dios nos conoce a nosotros claramente. Dice el versículo 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Jesucristo conoce todas nuestras necesidades. El Padre nos conoce y sabe de qué necesitamos. Dice la Biblia que Él ya sabe las palabras en nuestra mente antes de que las digamos. Imagínense cómo nos conoce el Señor. Él nos conoce adecuadamente, Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce quiénes somos nosotros. Por lo tanto, Jesucristo quiere evitar que nosotros como pueblo del Señor no seamos como los paganos, que ellos tienen desconfianza. Por eso es que hacen ese libreto, porque hay una desconfianza ante su deidad. No tienen, ¿verdad?, esa confianza de poder venir y venir a acercarse a Él como lo hace un hijo con su padre. Por lo tanto, repiten esto por el temor que hay en cuanto a la deidad. Porque lo que quieren es que la deidad se informe cabalmente de sus necesidades y así aplacarle la ira. Dios no necesita eso de nosotros. Él simplemente necesita que tengamos confianza en Él, le creamos a Él, nos acerquemos a Él, presentemos nuestras peticiones, porque Él es un Padre amoroso. Por eso mandó a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo dice entonces acá que nosotros no seamos semejantes a ellos, porque Él conoce todas nuestras necesidades. Las oraciones del creyente son dirigidas a un Padre amante que sabe lo que necesitamos nosotros, sus hijos, y que le encanta entablar conversaciones con ellos. Por eso abrió la puerta, para que nos acerquemos a Él. Pablo entonces escribió a los de Tesalonicenses diciéndoles, orad sin cesar. O sea, acerquémonos a Él en oración todos los días de nuestra vida. Desde que nos levantamos, cuando nos acostamos, en cualquier momento en nuestras labores diarias, en nuestras actividades, tomemos un momento para acercarnos al Señor y platicar con Él, darle, endulzar su oído a través de nuestro canto que nace de nuestro corazón, porque Él quiere escucharnos todo el tiempo. De igual manera, Él quiere hablarnos a nosotros. Por lo tanto, hermanos, acérquese al Señor con confianza, presente sus necesidades. Él ya conoce sus necesidades, pero quiere escucharlas de usted. Quiere que usted le hable, quiere que usted le cuente, quiere que usted le platique. Acérquese a Él, no tenga temor, no practique la oración como lo hacen los paganos, que repiten y repiten lo mismo cada vez que van a orar. Y con eso creen que ya suplieron su necesidad, con eso ya se sienten satisfechos, pero en realidad no han hecho nada. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar con un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que nos ama a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, en este ejercicio, sepamos nosotros practicarlo de acuerdo a la instrucción que nos ha dado el Señor Jesucristo a través de su palabra. Amén. En este segundo mensaje, entonces, lo que quiero es que nosotros aprendamos a ejercitarnos adecuadamente para que después no tengamos algún problema, para que después no tengamos, ¿verdad?, alguna molestia por la manera en cómo lo practicamos. Hagámoslo adecuadamente y le garantizo que usted va a tener resultados maravillosos en su vida espiritual, ¿verdad?, que se va a extender a su familia, a su comunidad, en su congregación, porque van a ser bendecidos claramente. Amén. Amén. Así que la práctica de este ejercicio es tan importante como el hábito de tomar agua diariamente del ser humano, ya que la oración es el aliento para continuar siguiendo los pasos del Maestro. Orar, hermanos, es como tomar agua, así que usted continúe orando para seguir los pasos del Maestro. Amén. Gracias, hermanos, por su sintonía. Ha sido una bendición y un privilegio el poder estar en sus hogares y estudiando un momento la palabra del Señor. Oro para que este mensaje llegue a su mente y su corazón, pero sobre todas las cosas,
póngalo por obra. Saludos a todos, que Dios los bendiga, ¿verdad? Sigamos adelante, sigámosle sirviendo al Señor. Acuérdese que Cristo viene pronto y viene por una iglesia que está lista y preparada para irse con ella. Amén. Dios les bendiga, tenga una buena noche, que Dios los bendiga. Shalom, shalom.